Bueno, pues gracias por estar en este momento compartiendo con los panelistas. Por favor, cada uno si se puede presentar, empezando contigo, por favor, Homero. Buenas tardes, yo soy Homero Sánchez León, CEO y founder de Cubo. Gracias, Homero. Adelante, Felipe. Hola, buenas tardes. Yo soy Felipe Martínez, CEO de Huella Estructural. Muy buenas tardes. Yo soy Jorge Andrés Botero y estoy aquí representando a American Homes, Brick Developments y a nuestro equipo de ventas Top Advisors Group. Muchas gracias. Su servidor, Daniel Ochoa. Yo vengo por parte de Dodgemar, soy fundador de el primer marketplace de concreto premezclado del continente. Y bueno, voy a ser el moderador y tal vez speaker. Espero darles la palabra a los jóvenes. Entonces, lo primero me gustaría platicar al respecto de cuáles han sido o cuáles son los retos más importantes a los que cada uno en sus áreas se han enfrentado. Por favor, Jorge, ¿cuál es el reto más importante en tu actividad con la que te has enfrentado en el tema de la construcción en Florida? Por favor. Como desarrollador es muy importante traer la confianza del inversionista. Hay que marcar la diferencia y obviamente ese reto lo cerramos directamente con la tecnología. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuál ha sido el reto al que te has enfrentado, Felipe, en tu actividad, en el desarrollo de su propia tecnología? Adelante. Gracias. En general, el monitoreo estructural es una tecnología que existe, pero está muy ligada a la academia. Grandes estructuras en el mundo están monitoreadas con sensores que son muy caros. Nosotros lo que estamos haciendo es democratizar este servicio, haciendo que esto sea un servicio que esté a la disposición de las personas y que todos tengamos la certeza de que habitamos y transitamos estructuras sanas. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, Homero, algo que nos puedas comunicar. Gracias, Daniel. Pues en una industria tan grande que aporta tanto al Producto Interno Bruto en el país y en todo el mundo, el gran reto es cómo podemos generar o devolver la confianza al cliente final. Ese es el gran reto. Ok, muchísimas gracias. De hecho, creo que tenemos ya un hilo conductor y un tema importante en el sector en el que estamos es la confianza. Desde la parte del desarrollador, que va a ocupar los servicios para construir, va a contratar a una empresa constructora que seguramente en la primera etapa va a requerir de tus servicios, Homero, para esta empresa tener la certeza de que va a construir y que el desarrollador se siente con la confianza de que el personal que está contratando va a poder darle los servicios adecuados. Una vez, que es lo que yo estoy entendiendo, una vez que ya está el producto terminado, va a tener que monitorear ese edificio, esos servicios, para devolverle, pues obviamente, la inversión a su inversionista. Entonces, una pieza clave, medular, es la confianza. Me parece que todo lo que está sucediendo en este evento tiene que ver con cómo llegamos o cómo transformamos los modelos tradicionales a modelos digitales que nos permitan tener una mayor certeza de todas las partes en estos procesos, tanto de desarrollo como constructivos. Ahora, algo que nos puedan, y me gustaría mucho que nos pudieran decir ustedes en su experiencia como participantes, ¿cuál es el elemento clave en el que ustedes se han encontrado dentro de cada una de sus organizaciones? Ahora sí, si nos pudieran desarrollar un poquito más, por favor, Jorge. Mira, nosotros estamos directamente en la construcción desde hace más de 15 años y desde hace 5 años decidimos conformar un consorcio que integra en el corazón de su estructura la tecnología y la innovación. Estos son los pilares del desarrollo del mobiliario. Ahora bien, para uno crecer y para tener ese consorcio, ese equipo, tenemos que tener retos que tenemos que superar. Cómo crecemos, cómo traemos capital y cómo creamos esa confianza. Y la respuesta a esto es la tecnología. Esta tecnología que nosotros usamos es básicamente en nuestra organización. Tenemos softwares administrativos que nos ayudan a hacer un seguimiento de la obra junto con geolocalizadores que dan reportes automáticos y esto acotan esos tiempos de construcción y cerramos esa brecha de confianza tan importante que tenemos que tener con los inversionistas. Obviamente también en nuestra contabilidad integramos softwares que nos ayudan a hacer mediciones de tiempo y de presupuesto. Entonces no tenemos que esperar a que un
proyecto sea ya sobrecosto muy tarde y podemos tener acciones preventivas y no reactivas. Eso es súper importante al final del proceso. Muy bien, maravilloso. Bueno, pues creo que aquí tienes a tu proveedor, Felipe, justamente es parte de lo que hace en un momento dado. Adelante, por favor, Felipe. Exacto, vamos a conversar después. Nosotros, como monitoreo estructural, podemos entrar en diferentes etapas del proyecto. Cuando estamos en proceso de construcción, por ejemplo, podemos ser un partner que te certifica que no le estás afectando a una obra aledaña, que no estás afectando. Por ejemplo, imagínense la construcción del metro, que tiene una línea gigantesca que va afectando una serie de estructuras a lo largo de su construcción. Nosotros podemos certificar que esas estructuras no están siendo afectadas con tecnología, con data, ¿cierto? Y luego, ¿cómo nosotros, yendo a la pregunta que nos hacías, nosotros un día, ¿cuál es nuestro sueño? Nuestro sueño es tener monitoreada la mayor cantidad de la ciudad y poder darle seguridad a las personas que transitan y habitan estructuras. Y pensamos, un auto, un carro común, tiene alrededor de 70 sensores entre seguridad, benzina, inflado de neumáticos, etc. Y una estructura que es donde los capitales de AFP están ahí, los capitales de pensiones, o la inversionistas, donde ponen su dinero, tiene sensores de incendio y poco más, ¿cierto? Temperatura. Con esto nosotros podemos conocer el real estado de salud de la estructura y su evolución en el tiempo. Nosotros nacimos muy ligados a los sismos, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no solamente los sismos producen daño estructural, existe un sinfín de otros factores donde el uso común puede ir afectando, aunque sea mínimamente, puede ir afectando. Y como un dato rosa, financiero, por cada dólar gastado en mantención de un edificio, te puede ahorrar hasta 10 en reparaciones, para que tengan un orden de magnitud. Ok, muchísimas gracias, Felipe. Pues creo que eso es muy interesante porque va concatenado a las necesidades que se están teniendo de un desarrollar que hoy por hoy está haciendo construcción. Por favor, creo que también vienes muy de la mano, es tu proveedor. Creo que está muy al toque el foro. Adelante, claro. Por favor. En una industria, otra vez, a mí me encantan los datos, sobre todo la construcción es numérica, ¿no? Según McKinsey, la construcción durante los últimos 40 años solamente ha crecido el 1%. El 1% durante los últimos 40 años así consecutivos, en comparación con otras industrias que van aceleradas 7, 8% al año. Lo importante es la data. Pero la data, ¿de dónde se obtiene? Realmente se obtiene del constructor, del desarrollador, del que tiene la necesidad. Por eso nosotros con Cubo estamos utilizando esta data con inteligencia para poder construir con confianza por medio de un algoritmo propio que está basado en el equilibrio de Nash. ¿Quién fue Nash? Un premio Nobel de Economía, un genio que descubrió que siempre existió un equilibrio en cualquier situación. Entonces, eso lo estamos transformando, trayendo a la industria de la construcción para que exista un equilibrio en el ecosistema de la construcción. Y eso nos genera a nosotros ser un hub de construcción donde se puede encontrar al adecuado, en el momento adecuado, en el tiempo adecuado. Y hablando de certificaciones, porque estamos hablando de certificaciones, ¿quién es el bueno? Entre tanto pez en el mar, ¿cuál es el pez? Y ese es el valor agregado de Cubo. Muy bien, muchísimas gracias. De hecho, Mero, creo que abres paso al último tema, que sería la parte financiera. Uno de los problemas que se enfrenta uno en la construcción es justamente los ahorros, ¿no? Entonces, ¿quién es el bueno? Y encontrar ese bueno te implica muchas de las ocasiones, una y otra vez, el cambio del personal, que en un momento dado termina siendo un problema significativo, ¿no? De costos. Entonces, empiezo contigo, a ver, ¿cómo tu solución ahorra dinero? Dato. Más del 90% de las MIPYMES en México son micro, o sea, son más del 90% de las empresas constructoras en México son MIPYMES, aquí en México. Más del 90% de las obras de construcción no terminan en tiempo y forma. Y eso es por un tema de logística. Entonces, Cubo, por la metodología Lean Construction, ayuda en el tema de la logística y ataca directamente a los 8 desperdicios de la industria de la construcción, ahorrando mínimo 20% en cada obra donde interviene Cubo de forma inteligente. Maravilloso.
¿Qué pasa contigo, Felipe? Sí, yo les decía antes un poco lo que uno se puede ahorrar con un servicio de mantenimiento preventivo, ¿cierto? Pero cuando hablamos de monitoreo estructural no solamente hablamos de ahorro de costo, sino que hablamos de seguridad de las personas. Hablamos de que evitar pérdidas de vidas y además pérdida de patrimonio a la hora de hacer un monitoreo estructural. Si hablamos, nuestro servicio está compuesto, el precio de nuestro servicio está compuesto de 3 grandes variables, que es la cantidad de sensores, la cantidad de informes periódicos y la dificultad de instalación de cada uno de los sensores. Pero la idea de esto es que sea un servicio económico, que esté en servicio de los propietarios, de los desarrolladores y de la ciudadanía al final. Ok, muy bien, muy bien. ¿Tú qué opinas al respecto? Porque tú eres el desarrollador. Bueno, obviamente hay un impacto en la estructura de la tecnología. Tener un mejor proceso significa un mejor desarrollo para un mejor producto. Pero ¿cómo hacemos un mejor producto? Ya no es nada nuevo tener una mejor casa con un mejor presupuesto. Es cuestión mental y cómo hacemos ese enfoque. Nosotros integramos con tecnologías intuitivas y no reactivas. Podemos mejorar esos espacios que ya son obsoletos, que ya no se usan, y así de esa manera tenemos que entender que la tecnología del futuro y la casa del futuro no es aquella que simplemente tiene lujos y comodidades como otras casas, es aquella que entiende a sus habitantes y actúa inmediatamente a sus necesidades. Nosotros, aparte de eso, con la tecnología trabajamos en mercados emergentes. Significa que podemos conseguir un buen suelo por un mejor costo para una mejor casa con un mejor estilo de vida. Nosotros obviamente trabajamos en Estados Unidos y al final esa confianza con esa tecnología es la que marca la diferencia de nosotros como desarrolladores con cualquier otro. Ok, excelente. Bueno, me gustaría, si me lo permiten, abrir el panel al público para que puedan aprovechar a nuestros panelistas y hacerles las preguntas que crean pertinentes. Por favor, pueden levantar la mano o como en la escuela, yo lo señalo. ¿Alguna pregunta, por favor, del público? No, pues dejaron todo claro, el público está satisfecho o con mucha hambre y dormido, una de dos. Bueno, ¿alguna pregunta? Pregunta a la 1, pregunta a las 2, pregunta a las 3. Hasta allá. Muchas gracias. Mira, allá hay una pregunta. Sí. Justo. Si alguien nos puede ayudar con un micrófono. Gracias. Muy interesante, pero quisiera preguntarle si alguno de ustedes está enfocando sus esfuerzos también en la construcción de vivienda social. Si hay alguno de ustedes que esté enfocando la tecnología con la cual trabajan para la construcción de vivienda social. Yo puedo responder. Nosotros, como un servicio de monitoreo estructural, lo que mencionaba antes, al servicio de las personas, estamos haciendo alianzas con organizaciones públicas para el monitoreo de infraestructura pública. Escuelas, colegios, hospitales. No hemos entrado tanto aún en vivienda propiamente tal, pero sí en infraestructura pública en la cual está inmersa la sociedad día a día. Adelante. Nosotros en Cubo estamos interesados en el tema de vivienda social directamente con los constructores o desarrolladores de vivienda. ¿Por qué? Porque tienen bastantes, no en todos los casos, pero regularmente malos hábitos de construcción y eso genera bastantes pérdidas, muchas pérdidas. Entonces, enfocados en la filosofía Lean Construction de Cubo, nosotros los asesoramos, los certificamos para que puedan tener buenas prácticas de construcción, por lo tanto ofrecen un mejor producto y al desarrollador, al constructor, un menor costo. Y nosotros como desarrolladores en Estados Unidos, Florida, tenemos programas nuevamente en mercados emergentes. Estados Unidos hace programas especiales para descentralizar las ciudades y así hacen préstamos y programas especiales para los primeros compradores de casas que les ayudan con todos los gastos de cierre y la financiación. Así ellos no tienen que poner ningún centavo al principio
y pueden tener su propia casa. Eso le da una gran facilidad de salida y de liquidez al inversionista. Y si se necesita rentar, también trabajan programas de USDA, que son programas que ayudan al sector social para que puedan tener su vivienda porque califican dentro de esa capacidad de ganancia que tienen las personas. Pero sí, a lo último, la estrategia que nosotros trabajamos es tener un producto que tenga muy buena salida y que llegue a todo ese sector social, que realmente es lo que nos conviene a todos. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que vale la pena preguntarle ahorita a nuestros panelistas, sobre todo porque tenemos un desarrollador que hace y produce en Florida. ¿Alguno de ustedes? Si no, yo se la hago. Listo. Yo tenía una duda. Dentro de los retos que hemos estado platicando y de la parte de la confianza para construir en Florida, ¿qué ves de similitud en los mercados o en los procesos constructivos entre México y en este caso Florida? Mira, lo que decía el compañero mío, el sobrecosto de la construcción. En toda construcción, todos escuchamos esta historia. Una historia que yo escuché la semana pasada y ustedes la han escuchado. La construcción cuesta el doble, tarda el triple y al final te dice, todo fue muy normal. Pues esa es la diferencia que nosotros marcamos. Nosotros no esperamos a que pase eso, nosotros tenemos que actuar inmediatamente y con la ayuda de ¿qué? De la tecnología. Entonces, nuevamente, esa es una gran similitud que pasa, pero cómo actúas frente a ese problema que existe en Latinoamérica o en Estados Unidos es lo que marca la diferencia entre los equipos buenos y los no tan buenos. O sea, ¿ustedes también se enfrentan a la misma problemática de encontrar equipos que funcionen, que tengan buenos rendimientos y que operen correctamente? 100%. Homero, tienes una gran oportunidad en Florida, adelante. Claro, es que ese es un problema general, o sea, no es un problema propio tuyo, es un problema que ocurre. La búsqueda de talento en la industria de la construcción es cansada, agotadora y al final te venden gato por liebre. O sea, resulta que la persona que te dijo que era no era, o que el proveedor que te prometió no llegó, y si un proveedor falla, todo falla. O sea, si la cadena de suministro falla, todo falla. Si un supervisor falla, falla la calidad de la obra. Si una empresa constructora falla, repercute. Entonces, el tema aquí es cómo encontrar a estas empresas que disminuyan los costos para que te beneficie a ti como constructor y que tengas un valor agregado para el cliente. Y el que no sabes qué la respuesta es Cubo. que estamos precisamente utilizando la metodología Lean Construction para evitar tanto riesgo dentro de la construcción. Muy bien, excelente. ¿Algo que nos quieras aportar? Pues digo, ustedes es muy importante porque van disminuyendo los costos de mantenimiento porque tenemos la data en tiempo real del problema que se puede llegar a generar, ¿no? Algo que nos puedas aportar, por favor. Sí, por supuesto. O sea, al poder tener información en tiempo real del comportamiento de la estructura, de cómo le afecta los diferentes factores externos a una estructura, podemos ir previniendo algún tipo de colapso, algún tipo de daño, y es sabido que cuando somos preventivos ahorramos dinero, ¿cierto? Es decir, es como asociarlo a la salud de las personas. Es como cuando tú te haces un examen de sangre y te vas haciendo un examen periódico, luego evitas la enfermedad. Eso es lo que nosotros queremos hacer con las estructuras en todo el mundo. Muy bien, muchas gracias. Creo que podemos observar en el panel que, estos son los primeros pasos, los baby steps, para realmente entrar a lo que va a ser la construcción del futuro. En todos los procesos, hoy, como en todas las etapas del desarrollo humano, estamos en la primera, donde estos procesos todavía son inconexos. Empieza a haber algún desarrollador que empieza a ver el beneficio económico, de rentabilidad, de velocidad en el proceso constructivo, de fiabilidad y sobre todo, regreso al punto con el que empezamos, de confianza. O sea, le empezamos a dar confianza a todas las partes involucradas dentro de los procesos, desde la parte que pone la lana para desarrollar, como el constructor que está operando, como el supervisor, como el mismo operador de la máquina o el empleado de trabajo que tiene que poner un equipo en un momento dado, va a permitir que pueda
toda la cadena de valor estar sincronizada. Entonces creo que son las primeras etapas y también viene el post, los mantenimientos, ¿no? La sensorificación de edificios completos. Ahora hablamos de gemelos digitales, donde ya podemos ver el edificio, cómo se comporta en tiempo real, qué características tiene o qué estrés sufrió después de un terremoto, un temblor, y que eso puede beneficiar en ahorros, también en empezar a medir la calidad del constructor, de los procesos constructivos, que hoy no lo tenemos tal cual. Hoy un constructor hace las cosas con muy buena calidad, es obviamente más costoso que el otro, pero hoy no tenemos cómo medirlo, ¿no? Entonces, en la medida en la que vamos metiendo más aspectos digitales para tener mejores monitoreos, controles, manejo dentro de los procesos constructivos, como ya hemos venido diciendo, va a permitir que los primeros pasos hacia la construcción o el construction tech se vayan dando de manera firme, como están sucediendo en este momento. Bueno, me gustaría que todos hicieran, por favor, una participación de cierre, y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, con toda confianza yo voy a estar viendo, pueden levantar la mano, ya que es la participación de cierre de los panelistas. Por favor, cerramos contigo. Para cerrar, quiero decir que es un placer definitivamente estar al frente de líderes y profesionales del mueble inmobiliario como ustedes. Yo cuento con un equipo y estamos en Florida, en Estados Unidos. Cualquier pregunta, inquietud o si tienen alguna conversación que quieran entablar con nosotros, nosotros estamos aquí. Estoy representando a American Homes, Bricks Development y a nuestro equipo de ventas Top Advisors Group. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, por favor, Felipe. Sí, a mí me gustaría agarrarme un poquito de la última pregunta que me faltó, que me gustaría complementar, que no solamente ahorro de costos genera el monitoreo estructural, sino que cuando tenemos un evento como un sismo, la gente se asusta, ¿cierto? Y le cuesta volver a la estructura. Cuando nosotros, o hay arrendatarios que arrendan un local comercial o que arrendan un edificio, un departamento para vivir, pueden preferir ir a vivir a otro lado donde no hubo el sismo. Con data podemos decirle, oye, tranquilo, tu edificio aquí llegó, se ve cómo vino el sismo y se comporta de la misma forma. Entonces, aseguramos continuidad operacional, no solamente ahorrando costos, sino que evitando pérdida de ingresos también. Y para cerrar, decirles que nosotros como huella estructural estamos escuchando lo que las estructuras nos tienen que decir. Así que lo que necesiten, estamos también por ahí para que nos vean. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, Homero, cierras con broche de oro. Muchas gracias, Daniel. Pues gracias a Daniel, Jorge, Felipe, gracias a PropTech Latam por la oportunidad de poder estar al frente aquí de este evento, en este panel maravilloso de gente con talento, con experiencia. Y me gustaría cerrar para que se entienda un poquitito mejor en 20 segundos, con una analogía. Si ustedes se topan a las 12 de la noche en Ciudad de México o en cualquier ciudad donde ustedes estén y quieren ir de punto A a punto B, tienen 3 opciones. La primera, levantar la mano e irse en un taxi que no conocen. La segunda, irse caminando y pasar el peligro de la noche. Y la tercera, escoger una plataforma especializada de llevarlos de punto A a punto B. No es anuncio para Uber, no tengo opciones de Uber, pero creo que la mayoría escogeríamos Uber porque nos genera confianza, la palabra clave. Nuestra visión es que eso sea Cubo en la industria de la construcción, que cuando quieras ir de punto A a punto B, llámese cualquier circunstancia de la construcción, pienses en Cubo, con V. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los panelistas. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias a todos. Que pasen un bonito día.